Cordial saludo, les habla Juan Guillermo Restrepo desde Colombia. Deseo que este primer video se convierta en el primero de toda una serie en la cual podamos analizar y reflexionar sobre la historia y la aplicación de los sistemas agrícolas que se manejan en las regiones del trópico, especialmente en los trópicos medio y bajo. También debemos estudiar los fundamentos teóricos, prácticos, de muchos sistemas alternativos que se están proponiendo a nivel mundial, los cuales buscan en primer lugar la sostenibilidad de los mismos y que sean ambientalmente sanos, económicamente viables y que se proteja la biodiversidad, el suelo y el agua. Aquí vemos en la foto de la izquierda el cuadro típico del manejo de la agricultura en las regiones tropicales, sistema fundamentado en la tala rasa y en la quema. Vamos a ver las repercusiones ambientales y sociales de esta tecnología. Y a la derecha podremos ver el modelo que estamos trabajando en nuestra región empleando cultivos de cobertura, además complementado con el concepto de la rotación de cultivos, de la asociación de cultivos y también la integración de los árboles a la agricultura y otras variables que nos permiten conservar nuestra región en lo ambiental y en lo social. Aquí está nuestro correo electrónico preludiocuti@hotmail.com. Esperamos que a través de este video las personas que nos ven y escuchan puedan compartir sus experiencias con nosotros, solicitar aclaraciones, lo cual sería muy importante porque generaría un diálogo de saberes en doble vía, que nos alimentaría a nosotros y a ustedes también. Este trabajo ha sido realizado por el equipo de trabajo de la Reserva Natural de la Tribu, que es nuestra finca trabajada como reserva natural, en la cual he trabajado con mi familia desde el año de 1991, propuestas alternativas de agricultura en el trópico. Y también hemos sido acompañados por algunos compañeros campesinos de la región que también están apostando a esas propuestas alternativas del manejo de los recursos naturales de su finca. Es necesario explicar y ubicar en qué región se han hecho los trabajos de campo y las investigaciones. Vamos a ubicarnos en primer lugar en la parte más global, en la parte a nivel del planeta. Nuestra región está ubicada entre el Ecuador y el Trópico de Cáncer. Específicamente vamos a estar ubicados en los paralelos, entre los paralelos 8 y 9 de latitud norte y entre meridianos 77 y 78 de longitud oeste. O sea que estamos en toda la región del trópico, de la región tropical, donde hay territorios con las mismas condiciones o muy parecidos en África, en Asia y en América. Y aquí en esta fotito es interesante ver cómo estas regiones tropicales, también el trópico hacia la región norte, latitud del norte, latitud sur, también son tropicales.
donde reciben todo el año la intensidad solar constante y fuerte. Eso hace que los suelos sean muy sensibles a la insolación y el mundo meteorológico tenga que estar muy bien protegido. Ya pasando, ubicando más cerca, tenemos el punto de referencia el Gran Golfo de Urabá, donde limitan los territorios del departamento de Antioquia y el noroccidente del departamento del Chocó. Hacemos parte políticamente en el corregimiento de Gilgal, que es corregimiento del municipio de Unguía, que está en esta región hacia las bocas del río Atrato. Estamos en las estribaciones de la Gran Serranía del Darién. Esta Gran Serranía que sirve de territorio limítrofe entre la República de Colombia y la República de Panamá. Vemos que en esta parte de la región occidental del Chocó, parte de la línea fronteriza corre por el mismo sitio de la línea divisoria de aguas, la Gran Serranía del Darién. O sea que estamos aquí en una región tropical, evidentemente. Entonces ya vamos a ver que parte de nuestras investigaciones y trabajos de campo se han realizado a unas alturas sobre el nivel del mar que oscilan entre 10 metros y 55-60 metros de altura sobre el mar. Vamos a ver que esto es importante para más tarde analizar cómo se pueden apropiarse estas tecnologías en otras regiones. Me permito hacer un paréntesis antes de continuar nuestro relato. Vamos a hablar de un concepto que se llama agricultura migratoria. La agricultura migratoria se fundamenta en socolar, que es cortar la vegetación pequeña y mediana, luego talar los árboles grandes, ya sea con hachas, ahora actualmente con motosierra, y cuando esta materia, árboles y vegetación pequeña, se ha secado, aplicarle el fuego, quemarla. Entonces, esta técnica es la que se llama agricultura migratoria en este caso. Es muy importante, quisiera obligarlos a reconsiderar que así como hay un sistema de socola, tala y quema, hay un sistema muy importante que se está estudiando últimamente que es socola, tala y pudre. De pudrición, viene la palabra pudre. Entonces lo vamos a ver después la importancia de este sistema que se está estudiando y revalorando. Entonces volvamos a nuestra comunidad. Ya esta comunidad aprovechó por 3 años de cultivos, ya el tercer año empezaron a verse cómo disminuía la producción, cómo era poco rentable realmente lo que allí se cultivaba, y ya aparecían plantas que nosotros llamamos malezas, pero realmente no son malezas, son plantas indicadoras de desequilibrios del suelo, en la parte de alteraciones en su estructura y en su parte química, en sus nutrientes químicos y biológicos. Pero ya cuando el campesino, en este caso el indígena, veía que eso le advertía que debía cambiar, ya iba a migrar a otra parcela, la iban a socolar, talar y quemar, a sembrarla otra vez 3 años. A los 3 años se repetía el mismo proceso, las mismas visualizaciones como agricultores de que algo ya no servía ese lote, y se iban haciendo este ciclo. Se cuenta que cuando eran pocas, grandes extensiones comunitarias de selvas, entre comillas, vírgenes, luego ya estas grandes extensiones, ya muchas comunidades podrían volver y regresaban a talar donde tuvieron una parcela que la tuvieron en descanso por 30-35 años. Ya ellos encontraban un ecosistema relativamente muy recuperado en la parte vegetal, de fauna, flora y fertilidad del suelo.
y volví y jugaba ese proceso. Entonces, como decíamos antes, básicamente eso puede manejarse cuando había poblaciones muy pequeñas de baja densidad, grandes cantidades de territorio, y los sistemas de propiedad generalmente se basaban en propiedades colectivas. Eso permitía manejarse esos territorios de esa forma. En estos momentos ya no lo vamos a ver, que eso ya no es sustentable. Voy a iniciar un relato breve sobre el papel desempeñado por el modelo de agricultura de Tala y Quema durante el proceso de la colonización del Darién chocuano. Es bueno resaltar que los colonos que ingresaron a esta región provenían de áreas donde se había manejado la tecnología de la tala y de la quema, y o sea que traía en su modelo de trabajo tala y quema. Llegaban a una región selvática, talaban. Ese proceso de la talada lo hacían así. Generalmente en estas regiones, cuando había gran cantidad de territorio selvático, las lluvias y la sequía eran muy exactos los tiempos. Por ejemplo, acá en esa época, en enero, en los primeros días de enero dejaba de llover y empezaba la estación seca. Aprovechando esa estación seca desde los primeros días de enero, inicialmente los colonos socolaban la vegetación debajo de la selva, la vegetación pequeña y mediana, y ya en febrero, inicios de marzo, en el apogeo de la estación seca, talaban los árboles y ya dejándolos desde mediados de febrero, los dejaban que secaran bien, y cuando venía el 19 de marzo, que es el día de San José, existía la cultura en el día de San José, todos los colonos incendiaban sus áreas taladas. En esos días, impresionante, se sentía el humo en los ojos, se sentía el estallido de los árboles cargados de aceites, tipo canime, tipo bálsamo. Bueno, ya quemada la zona talada, se esperaban las lluvias de abril y se iniciaba el cultivo de las plantas que ellos elegían, sea maíz, sea arroz, algunos sembraban parcelas de yuca, otros ñame, para garantizar la seguridad alimentaria de sus familias. Eso lo hacían ya, entonces ya esta zona ya quedaba transformada con su selva derribada. Inicialmente quedaban muchos residuos vegetales que no se quemaban, y cuando las zonas eran planas, sin mucho desnivel, como en las grandes valles de los ríos, ahí se acumulaban las cenizas, que en los aguaceros no se iban a lavar por la acción de los aguaceros, que se dio en las zonas de ladera, donde todas las cenizas en la primera descarga de lluvias eran arrastradas a los ríos. Entonces ya el campesino ya iba tomando posesión de ese territorio. Aprovecho esta foto para reflexionar sobre el impacto negativo de las quemas sobre la biodiversidad vegetal, animal y el estado de salud de los suelos. En este caso, iba por un camino cuando vi una zona que habían quemado. Ya me aproximé y encontré un armadillo carbonizado. Después, caminando por entre la zona quemada, varios nidos de pájaros carbonizados y una serpiente boa también carbonizada. Ahí empecé a comprender cómo esta técnica iba siendo cada vez más perjudicial para la estabilidad ambiental de un territorio, para su biodiversidad, para el estado de salud de sus suelos que quedaban totalmente desnudos.
susceptibles de ser compactadas por el agua, insoladas por el sol. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que eso había que replantearlo. Para profundizar en la problemática generada por las quemas de las coberturas vegetales, me permito compartir una investigación de un trabajo realizado en la zona del Orinoco venezolano. Los investigadores fueron en primer lugar analizando y monitoreando las temperaturas a que era sometido el suelo por la acción de las quemas. Se dieron cuenta que en la superficie del suelo podrían llegar, dependiendo del material que se quemaba, entre 67 hasta 310 grados centígrados a nivel de superficie del suelo. Y midiendo esas temperaturas a 1 centímetro de profundidad, encontraron las temperaturas entre 48 y 199 grados centígrados. Entonces, eso es una llamada de atención. Esta tecnología está esterilizando los suelos. Al destruir la microvida, entonces se alteran todos los mecanismos biológicos de un suelo vivo. Además, se evidenció cómo aumentaba la erosión por el agua, también cómo el viento acababa de secar el suelo al arrastrar la humedad de la capa superficial, porque como se había destruido toda vegetación, ya no había ningún efecto de rompeviento. Y el calor del sol impactaba más fuerte y deshidrataba con mayor poder el suelo. Entonces eso nos llama la atención de que hay que replantear ese concepto de la quema. Y también, más tarde lo vamos a ver, cuando se desnudan los suelos con la maquinaria. Se presentan muy parecidos los problemas. Insolación, erosión eólica, lixiviación, erosión por escorrentía. O sea que las coberturas vegetales son fundamentales en la salud del suelo. Retomando el relato del proceso de la colonización en la región del Urabá chocuano, empezamos a ver que las comunidades llegaron allá, todos con su elemento cultural de agricultura migratoria, fundamentada en la rosa, tal y quema. Y entonces en los primeros años se manejó como veíamos antes, se usó el fuego, se abrieron las parcelas o las fincas que tenían los colonos, y eso generaba que, por ejemplo, una zona que se había talado y quemado, y entonces en los primeros 2 años producía buenas cosechas de ya sea arroz, maíz, tubérculos, etcétera. Que esas fincas o esas parcelas campesinas tenían todavía remanentes de bosques que podían trabajar y tener su seguridad alimentaria, cuando estas primeras parcelas ya quemadas ya estaban mostrando degradación de la calidad biológica y fisicoquímica del suelo. Había había relativa seguridad alimentaria. Llamaba mucho la atención que en esos primeros años de la colonización, los colonos, además de que tenían sus parcelas, sus fincas que estaban, entre comillas, desmontando, que esa era la palabra, desmontar, y ya se generaron pequeñas comunidades que formaron caseríos, buscando la seguridad, porque aquí se manejó mucho el concepto del compadrazgo, el apoyo familiar, entre familias. Aquí, por ejemplo, esta foto la tomé en el año de 1974
en el municipio de Unguía, lo que hoy es el municipio de Unguía, en las primeras selvas derribadas en este territorio. Se ven que el campesino, como había bosques, había recursos naturales, tenía, por ejemplo, la palma amarga para sus techos, tenían su caña brava, o que también llaman algunos caña flecha, para hacer las construcciones de sus paredes, de sus casas. Manejaban la cacería, entonces ahí se ven, tenían muchos perros cazadores, eh, pero sea lo que sea, el Estado colombiano nunca apoyó realmente a estas comunidades, los servicios de salud en las cabeceras de los pueblos, por ejemplo en Unguía, en Acandí, los hospitales muy mal dotados, la parte de la educación muy de abandonada la educación, las vías de los puertos, para poder transportar lo que producían. Allá en esa época, cuando se derribó tanta selva, habían grandes cosechas de maíz, sobre todo esas cosechas de maíz, que en las primeras cosechas, después de derribar la selva y quemarla, los rendimientos eran buenos. Entonces, muchas veces, muchas cosechas se perdían ahí en las fincas porque venían las épocas de lluvias, no había, los caminos de herradura eran en pésimo estado, no había cómo sacarlos, por ejemplo, para el mercado en Turbo, Antioquia, donde estaban los compradores. Entonces, todas las cosas fueron haciendo una interrelación entre lo cultural, lo tecnológico, lo político, lo social. Para terminar, no quisiera acabar este relato en esta imagen, cuando muchos de estos campesinos que tuve la oportunidad de conversar con ellos me decían que a las regiones de Córdoba, de Antioquia, llegaban habitantes que ya habían colonizado el Chocó y hablaban maravillas de las tierras del Chocó. Decían, esas tierras allá están brotando leche y miel, vámonos para allá. Y salieron familias enteras que se iban hacia el Darién chocuano o Urabá chocuano a colonizar. Se llevan sus familias, se llevan grupos religiosos, fueron también fortaleciéndose allá con los grupos evangélicos, los grupos católicos. O sea que ha sido toda una dinámica social interesante que sería muy bueno poder más tarde compartir si están interesados. Y algunas personas que hayan vivido estas experiencias también, ojalá nos compartieran. Con esta imagen quiero realizar algunas reflexiones. Si miramos esta foto, vemos que este es un agricultor que va a sembrar yuca. Aquí se ve que fue ya una rastrojera de varios años de desarrollo, porque miramos que no hay árboles gigantescos, ya son árboles de 8, 9, 7, 8, 9 años. Son árboles que nos indica que aquí hubo un trabajo. Primero una tala inicial, luego seguro que la trabajaron, la cultivaron y más tarde la dejaron en reposo, póngale 8 años. Entonces, este agricultor hizo algo interesante, él hizo una quema no totalmente fuerte. Por ejemplo, se ve que quedó mucho vestigio de ramas, troncos, y eso era algo nos indicaba que esta persona tal vez tenía conocimiento, porque realmente, como dice en este documento que yo les hablaba anteriormente, hecho en el Orinoco de la zona venezolana, ellos dicen que en el sistema de la rosa, la tala y la quema, son los residuos cortados y sin quemar, y al descomponerse sobre el suelo por acción de la humedad y los microbios, sostienen la fertilidad del suelo durante un tiempo de cultivo de hasta un máximo de 3 años, ya que los restos de las cenizas fueron ya disueltas por el agua y la mayoría arrastradas por la erosión, por escorrentía.
Eso lo vi yo, por ejemplo, en el Urabá Chocuano, que yo llegaba a territorios que eran totalmente llanuras y habían hecho las quemas, y uno veía muy fértil los cultivos, y al lado había una zona, por ejemplo, de colinas, con pendiente, y ya veía uno los cultivos ya más débiles, ya las hojas mostraban ciertas carencias, porque ahí la erosión del agua ya había arrastrado todas las cenizas. Pero entonces, en estas parcelas que ya dejaron sin quemar totalmente, eran parcelas que estos troncos iban descomponiendo por acción de los microorganismos, de los hongos, especialmente en el trópico hay muchos hongos muy benéficos. Entonces aquí el agricultor podía sembrar. Este modelo, muchos agricultores lo criticaban, decían, no, esa persona no sabe lo que, mire que esa finca, qué desorden, no sabe quemar bien, hay que quemar, que quede limpio. Un enfoque muy delicado, queda limpio, pero queda totalmente esterilizado, y en la vuelta de año, año y medio ya no hay, ya tiene que abandonar esa parcela. Ya en esta etapa de la colonización se empezó a ver algo muy llamativo. Ya empezamos a ver que los suelos que llevaban ya 3 años trabajados y que no habían sido transformados en pastizales, sino que trataron de seguir con la agricultura, con su arroz, con su yuca, con su maíz, con su ñame. Esas parcelas ya empezaron a mostrar signos de disminución de los rendimientos, aparecer plantas indicadoras de desequilibrios en el suelo, las mal llamadas malezas. Ya se empezó a ver que ya había rastrocitos ya muy biches y quedaban muy pocos relictos de bosque. Entonces ya el campesino empezó a ver que sus parcelas, y aquí se ve, sus parcelas empezaron a tener lo que llamaban ellos rastrojoviches, que ellos lo tumbaban, lo quemaban y la producción no era la esperada. Eso ya fue mostrando cómo muchos campesinos fueron abandonando esa región, fueron vendiendo, y se acabaron los pueblitos, se fue a pique la dinámica social de fortalecimiento comunitario. Eso es muy importante para entender eso, cómo se está tan relacionado el estado de salud de un suelo y con la estabilidad social de una comunidad. Ya en esta imagen vemos el destino de gran cantidad de territorios de las zonas tropicales, en el caso nuestro de Colombia, pero también es el mismo destino en Centroamérica, en Sudamérica, en Brasil, Venezuela, Ecuador, en la zona de Centroamérica, en Asia, porque ya vemos que esas finquitas de los colonos de 30 o 40 hectáreas, al ver que ya no podían hacer sus rotaciones, ya no tenían bosques que tumbar, porque ellos, como le decían a uno, es que tengo la finca sucia de hierba. Entonces ya ellos ofrecían y vendían sus fincas a empresas ganaderas que venían detrás comprando las mejoras, que ya se había hecho lo más difícil, que fue tumbar la selva. Entonces ya uno ve, por ejemplo, familias campesinas también muy numerosas, donde zonas donde mire que ya se ve un total irrespeto de las microcuencas, se ve ya el terraceo por la presión de las vacas por cuadros de erosión, se ve la deforestación marcada, y tal vez estas familias tan numerosas ya pensando en unos irse subiendo por las cordilleras hasta las zonas de la selva del Darién colombiano, que era una zona que llamaban zona de protección forestal. En el año de 1974 se había declarado una reserva forestal a partir de los 200 metros sobre el nivel del mar, pero eso no, la gente siguió invadiendo territorios, pendientes de unas pendientes exageradamente propensas a la erosión del agua, a derrumbes. Entonces ya ese es el cuadro que marcó nuestra región. Entonces ya en las grandes planicies quedaron las fincas mejor en grandes ganaderías. Y luego el mismo proceso se siguió subiendo y se fue pasando a ganadería.
y ya los campesinos yéndose hacia zonas más frágiles ambientalmente, con mayor riesgo de procesos erosivos. Ya podemos ver en esta imagen cómo el movimiento de los agricultores hacia las zonas de ladera ha generado unos procesos de erosión gravísimos para nuestro país. Esto es, por ejemplo, ya en el año de 1992, en las laderas del río Cuti, en la serranía del Darién, donde más o menos a unos 200 metros sobre el nivel del mar, 250, empezábamos a ver ya la erosión marcada por el agua. Ya habían tumbado la selva original y ya estaban talando rastrojos que ellos llamaban biches. Vemos como hay erosión de cuchara, hay la erosión total, arriba en la parte, lo que llamamos la cuchilla de la montaña, en la parte de los cultivos muy enfermos. Generalmente estos agricultores se quejaban de que lo que ellos sembraban en esa región de ladera se enfermaba generalmente, lo poco que les daba se enfermaban por la acción del gusano cogollero del maíz. También se empezó a ver que en algunas de estas fincas empezó a aparecer el helecho, el marranero, que el nombre científico es Pteridium aquilin, que ese es el famoso helecho marranero de que en Antioquia o en las zonas del mundo tropical llaman el helecho que provoca la hematuria enzootica en las vacas. En algunas de estas fincas ya en zona heladera, que ya las habían, ya después de que habían hecho la primera destrucción con los cultivos mal manejados por el fuego, le sembraron hierbas gramíneas, pastos, y metieron vacas. La acción de las vacas ahí era impresionante. Primero, tenían un problema gravísimo por la deficiencia de fósforo en ese trópico que ya se había lavado totalmente. Entonces ya los animales empezaron a tener apetito depravado. Apareció segundo el Pteridium aquilin, que es el famoso helecho marranero, que gran cantidad de estos animales bovinos que pastoreaban en estas laderas sufrieron la hematuria enzootica, o sea que orinaban sangre, por un cáncer que provoca una sustancia que tiene el lecho marranero, que es una sustancia algunos médicos llamaban radiomimética, que provocaba cáncer en la vejiga, y provoca cáncer en la vejiga y es un problema muy grave. Entonces ya todas estas regiones ya están en procesos de ganadería, en procesos con sus suelos erosionados, animales enfermos. Ya esas fincas muchas veces han quedado en propiedad de propietarios que compran las parcelas a muy bajo precio, porque son parcelas entre comillas improductivas, porque se les destruyó su capa vegetal, su capa boscosa, y eso está repercutiendo en el daño de las cuencas hidrográficas de la región. En verano hay sequía, en invierno crecientes y avalanchas, el agua ya se mantiene totalmente con suspensión de partículas de suspensión. O sea que este proceso está generando una crisis social fuerte en la región poco a poco y muchas veces la gente no es consciente de eso. Después de compartir y de vivir esas experiencias de la degradación de un territorio, me puse a estudiar y dije, bueno, ¿qué pasa cuando me encontré un texto de ecología, se llama La síntesis ecológica, de un francés, Divignon? Él dice una frase que me impactó: entre el hierro, el fuego, el diente y las pezuñas se han construido los más grandes desiertos del planeta. Entonces, yo vi, trabajamos el fuego, y empezamos a ver también el diente del ganado, las pezuñas de los ganados, que ya se están dando en esta región marcadamente sus efectos. Entonces, ya dije, bueno,
¿qué es esto? Colombia, ¿qué pasa con mi país? Cuando me encontré una foto aérea de un cañón de un río muy famoso en Colombia, el río Cauca. Esta foto fue tomada por las zonas de Santa Fe de Antioquia, toda la cuenca Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, todo lo que es el cañón del río Cauca, que era el antiguo bosque seco tropical, que desde la colonia fue totalmente deforestado. Primero se cuenta que el mariscal Robledo, comandante español, para poder vencer las comunidades indígenas guerreras, los acorralaban con fuego. Entonces, que ese método del fuego como arma fue muy usado primero en las guerras contra los moros. Conocí la experiencia cuando estuve en España en las Alpujarras, donde acorralaron a los moros en sitios donde los acorralaban con el fuego. Luego en la guerra de los 1000 días, en las riberas de los ríos Cauca y Magdalena, en la parte del Tolima y hacia arriba, se usaba también el fuego para atacar a los enemigos, acorralarlos. Eso fue marcando. Y ya aquí en esta zona el fuego como elemento agrícola, donde ustedes pueden ver en esta foto totalmente deforestado, erosionado. En este momento esta zona está volviendo disque turística, pero de una presión impresionante por el agua, conflictos graves por el agua. Entonces ya ya uno se pone a ver esta imagen y me trajo a colación una frase que encontré en un libro de un griego de Platón, se llamaba El Critias de Platón. Y él decía que las montañas del Ática, Ática era el nombre antiguo de Grecia, las montañas del Ática parecían el esqueleto de un animal enfermo. Y eso a mí me parece también, el cañón del Cauca es el esqueleto de un animal enfermo. Entonces, eso nos pone a pensar, bueno, aquí influyó el fuego y el diente y las pezuñas. Bueno, ahora vamos a ver qué papel va a jugar el hierro. Vamos a ver una historia y les voy a relatar una historia sobre ese aspecto. Pero antes quiero compartirles estas imágenes y estas reflexiones. Miren esta cosa tan interesante. En Colombia, el 40% de los suelos sufren de erosión hídrica. En los territorios de ladera en la zona andina se observa que hasta un 80% de ellos con grave erosión. Entonces, miren, esta es la zona de Betulia, sufriendo por la zona del suroeste. Zonas que fueron muy cafeteras desde el siglo XIX, y luego, cuando las grandes crisis y otros problemas sociales acabaron el café y tiraron a potreros, desnudos. Entonces, eso fue el acabose. Uno cuando pasa por la carretera por Hispania, Andes, donde se ven los pastizales totalmente desnudos y lo que antes eran cafetales, se ven ya los hundimientos, los movimientos en masa de la tierra, hundimientos del suelo. Entonces eso nos pone a pensar de que muy poca gente se da cuenta de la gravedad de este problema, de la erosión de los suelos, sobre todo de ladera y del suelo en general. El, el gobierno colombiano no piensa en eso, ese tema no se toca. Y lo más triste es que yo he conversado, dialogado con muchos agricultores, ganaderos, en su cerebro no está el concepto de la erosión. No se piensa. Por ejemplo, esta zona de la zona andina, de las zonas ganaderas de lechería, hay veces que totalmente forestado, unas zonas lluviosas, muchas veces de trópico medio a trópico alto, se ve ese problema, hundimientos y derrumbes en masa, zona totalmente donde se ha confabulado la pezuña de las reses, el sobrepastoreo y la acción del agua. También aquí en los grandes valles interandinos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, en las zonas con cañaduzales de los grandes ingenios, hay un fenómeno muy delicado que hay, por ejemplo, hay en esa zona. Ustedes dirán, aquí realmente la erosión por escorrentía provocada por el agua no está marcada, pero está presentando un fenómeno muy delicado que es la salinización de los suelos del Valle del Cauca.
hay una denuncia gravísima porque como infortunadamente se sigue con la tecnología de que cuando se va a hacer la zafra o el corte de la caña se quema por muchas razones económicas, pero entonces se quema, queda totalmente el suelo desnudo, luego se recolecta la caña aumentando la desnudez del suelo, entonces luego vienen los sistemas de riego. Generalmente son de grandes pozos profundos que en el Valle del Cauca se están consumiendo las aguas subterráneas. Y como sabemos que agua sin minerales no existe, sino la destilada de las nubes, que viene de las nubes. En el resto de aguas que salen de la tierra han pasado por infinidad de niveles freáticos donde se cargan de minerales. Entonces después viene en estas zonas con una evaporación acelerada, quedan los minerales, ya se ven capas, que después podemos más tarde analizar eso, la salinización de los suelos, gravísimo a nivel mundial. Estas son fotos de la costa, de los poteros de la costa, los poteros de Sucre, donde hay laderas, también totalmente deforestado. Muchos ganaderos, es tristísimo dialogar con algunos ganaderos, no con todos, hay personas muy conscientes, pero algunos me decían, es que yo no quiero que mi ganado esté a las 12 del día por ahí debajo de un árbol, que esté comiendo. Y personas que me tocó una política totalmente nefasta de deforestar totalmente su finca por esa filosofía. Solo querían pasto y cielo. Bueno, cuando en una de las fotos anteriores leíamos que entre el hierro, el fuego, la pezuña y el diente se han hecho los grandes desiertos de la tierra, traigo a colación esta foto. Porque con esta foto voy a hablar un poco más largo. Aquí vemos el enfoque clásico, suelo desnudo totalmente, sin ninguna diversidad de flora, no se ve un árbol, porque muchas veces estos terrenos deben ser fumigados con venenos desde aviones. Entonces se quitan los árboles para que no entorpezcan el vuelo de los aviones ni el movimiento de las maquinarias. Entonces, ¿será en el gran empresario con la máquina pesada o será en el pequeño agricultor también? Suelo desnudo, porque si el suelo desnudo hay que darlo bien desnudo. Yo trabajé con ese enfoque, cometimos errores, ya te los voy a contar, vamos a compartirlos, pero ese enfoque, el arado, muchas veces se utilizan los arados y la materia orgánica se entierra, se voltea y se entierra. En otras partes, por ejemplo en Estados Unidos hay denuncias gravísimas. ¿Quién cree que en Estados Unidos, que uno se imagina que aquí el campesino del trópico quema el bosque, quema en Estados Unidos, después de las grandes cosechas de maíz, por ejemplo, queman los rastrojos? Porque todavía siguen manejando el suelo desnudo. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el clásico suelo desnudo. El imaginario del agricultor es ese, suelo desnudo, y no se vea una partícula de hierro, hay que quitarlas. Y hay aparatos para recoger residuos de cosecha y los queman en un área del cultivo. Porque las tecnologías en este momento, estas máquinas siguen desnudas en el suelo y luego usan sembradoras sobre el suelo desnudo. Luego viene el agravante que además de la desnudez del suelo, de la destrucción de la estructura del suelo y de la biodiversidad total de la vida, se usan los venenos, herbicidas. Ese es otro grandes problemas delicados. Entonces, ya tenemos que ese problema es muy interesante de analizar porque cuando a mí me pasó eso con un compañero en pleno año de 1987, 88, que Colombia está en una crisis de violencia impresionante. Él era un compañero que trabajaba en el Politécnico Jaime César Cadavid, un ingeniero un agropecuario, un hombre muy interesante que se llamaba John Jairo González. John Jairo y yo dialogábamos frecuentemente y reflexionábamos de que el campesino tal vez está mal
porque como maneja la quema o no tiene herramientas, le queda muy difícil tajar el suelo, porque nosotros también veníamos con el concepto que el suelo queda así, con los arados, dejarlo desnudo, porque nos decían que si uno dejaba los residuos de cosecha y quedaban plagas, todos esos argumentos nos lo manejaban, y uno los tenía de lo que uno desde niño miraba. Cuando ya nos pusimos a pensar en eso, y dijimos, ay, entonces, ¿qué será? ¿Cómo vamos a que nuestros campesinos pequeños y medianos aumenten sus producciones, se estabilicen, tengan su seguridad alimentaria? ¿Será que tenemos que dejar de quemar y empezar a manejar las máquinas? Entonces miremos nuestro planteamiento, vamos analizándolos. Entonces cuando nos pusimos a hacer esas análisis, dijimos, hombre, entonces que un tractor vale en esa época valía 10 millones de pesos, hace muchos años. Entonces era que un campesino y un grupo de campesinos no tienen acceso a esas máquinas. ¿Será que hay que...? Y miramos hacia otras experiencias con la tracción animal, que ustedes la van a ver, que se ha manejado en Cuba, en la época del periodo en que se quedaron sin combustibles. Y John Jairo tenían una granja en el Politécnico, tenían una yunta de bueyes blancos y negros, criollos, cruces. Entonces, ahí estamos nosotros aprendiendo a manejar el arado, aquí está el cejero, haciendo arados en ladera. Después, con esa filosofía, me fui para Urabá Chocuano, sin bueyes maestros, a amansarlo. Aprendimos mucho sobre la conducta de los bocíndicos, los ebúes. Son maravillosos, muy inteligentes, muy buenos compañeros de trabajo. Aquí estamos tratando de arar con el arado de vertedera clásico. Ese arado de hierro, porque nos habían enseñado que había que voltear perfectamente la capa de horizonte A, enterrarlo. No dejen, no vayan a permitir que quede entre comillas conejo, que no vaya a caer un pedazo de hierba, todo enterrado, y ese proceso era muy difícil. Entonces, muy bien, ahí sentimos ahí la dificultad del trabajo en el campo, de ganarás el pan con el sudor de tu frente, muy cansado, animales y hombres. Aquí vemos nuestra primera yunta de bueyes cebuinos, donde eran animales jóvenes. Aprendimos que no era necesario argollarlos como lo hacían en Antioquia. Responde muy bien. Utilizamos el yugo de cruz, porque estos otros tenían yugo de nuca, que era sobre cuerno. Aquí teníamos nuestros bueyes sin cuernos, o apenas creciendo en los cuernos. Aprendimos mucho, pero empezamos a arar esas tierras, a voltear las capas orgánicas, y en el primer aguacero, eso, se quedaban las piedras desnudas, lo que uno volteaba, y yo dije, ¿qué es esto? Coincidencialmente, el compañero John Jairo, que infortunadamente lo asesinaron, el compañero me dijo, 15 días antes de su muerte, me dijo, Juan, ahí en el Politécnico, en la biblioteca, me encontré un libro que se llama La insensatez del agricultor, donde se hace una crítica a los arados, lo que nosotros estamos haciendo, ahora estamos cometiendo errores. Claro, entonces ya este libro es muy interesante. Fue escrito en 1943 por un ingeniero agrónomo muy trabajador, estudioso, Edward Follner. Y el libro, el título original es muy diciente, Plowman's Folly, la locura del hombre arador. Entonces, yo ya tuve oportunidad de leerlo, y yo, ay, qué errores. Y él ya tocaba el tema en este libro de los cultivos de cobertura, que nosotros éramos totalmente novatos en eso, no teníamos ningún conocimiento, pero él ya lo manejaba. Entonces, pero ya lo que escribió este libro, La locura del hombre arador, fue para parar esto. Y nos dimos cuenta que porque se argumentaba que el peso del tractor podía compactar los suelos, tal, que esto hacía menos daño, pero el daño no va en los animales que arrastran, ni la persona que se han dado casos, veo unas imágenes de gente muy pobre que
se le mueren los bueyes y tenían que en la familia arar, amarrados los yugos, unas cadenas a su espalda para arar su tierrita, que era una fatiga, destrucción humana, mejor de la salud de las personas. Entonces, ya aunque fuera un burrito pequeñito que fuera por encimita, el daño lo hacía el arado. Más tarde podemos hablar sobre los arados, sea de disco, arados de reja, de vertedera. ¿Qué pasa? Vemos que en este momento hay otras alternativas que están manejando, pensando, basándose en estos estudios y otros estudios que han seguido haciéndose. Entonces ya con eso, ya esta experiencia durante 4 años, del 87 al 91, fue un desgaste, pero fue un aprendizaje impresionante que le quiero compartir. Más tarde vamos a compartirlo, porque estos animales me enseñaron muchas cosas. La importancia a nivel, la facilidad de adiestrarlo, la, la fortaleza, la versatilidad, que se está recuperando a nivel mundial. Entonces ya aprendimos eso, ya dejamos de arar y ya empezamos a seguir estudiando. Entonces ya nos encontramos que como campesinos teníamos una encrucijada. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, esta es la clásico arado vertedera de unas yuntas de bueyes donde teníamos el gañano que manejaba la máquina, el cejero, que en algunos bueyes no necesita, pero esto ves que se necesita porque son las de ladera. Hay una historia que muchos gañanes se vanagloriaban de que tenían unas yuntas de bueyes tan adiestradas que trabajan unas zonas de ladera tan pronunciadas que el buey de arriba casi tenía que arrodillarse y los yugos tenían que ser muy largos. Pero imagínense ustedes cuando esta tierra se volteaba el primer aguacero en esa noche, ¿qué quedaba ese territorio? Después, bien, entonces ya nos dimos cuenta que eso era un error, que esa tracción animal se puede utilizar en muchas otras cosas muy importantes. Pero ya empezamos a ir, bueno, tenemos los arados, las máquinas, pero el daño era igual, también con el agravante que una máquina era más pesada, se iba a ampliar la capacidad de daño sobre el suelo, además de la compactación de las llantas. Entonces ya uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué le digo al campesino? ¿Qué hacemos nosotros como agricultores? Estuvimos estudiando mucho las experiencias de utilizar el compost. El compost es bueno en horticultura, pero tiene varios aspectos que yo quiero analizar. Primero, un campesino me decía, bueno, tenemos que tener muchos animales, porque yo siembro una hectárea de arroz, una hectárea o una hectárea de maíz. Entonces me decía, mira, ¿cómo vamos a manejar una hectárea de maíz con compost? Porque leíamos las instrucciones, cada planta de maíz más o menos 1 libra de compost. O algunos hablaban de material orgánico, de estiércol, residuos de establo, que se la llevaba al cultivo. Entonces me decía, 1 hectárea, en esa hectárea me decía, yo siembro a metro cuadrado 3 plantas de maíz y serían, en 1 hectárea serían 10.000 huecos, 10.000 sitios. A esos 10.000 sitios tengo que llevarle, póngale 1 libra o 1 kilo. Si es 1 kilo, tengo que llevarle, ¿no?, 10 toneladas. Yo decía, tengo no más que una mula. No tengo forma de maquinaria, tengo una mula que me ayuda en mis coras o 2 mulas. ¿Cuántos viajes de mulas tengo que hacer? No me da. Ahí es donde aparecieron las experiencias de los cultivos de cobertura que nos ayudó, porque este modelo no me daba, este modelo, y tiene una cosa muy interesante, a mí me cuestionó la ingeniera agrónoma brasileña o de origen europeo, pero vivía en Brasil, Ana Primavesi. Ella me decía, en una conferencia en España que estuve, ella nos dio clase y nos decía, mucho cuidado ustedes en el trópico con el compost. En el trópico los microorganismos necesitan es mucha celulosa, mucha lignina, mucho material sin transformar para ellos poder alimentarse. Si tú vas a manejar un compost muy avanzado en su transformación, vas a ir en contra de la biodiversidad de tu suelo, porque millones de microorganismos van a morir de hambre, porque no encuentran el sustrato para ellos alimentarse. Entonces ya uno empieza a cuestionarse.
Ahí fue cuando ya yo dije, ¿qué vamos a hacer? Ahí donde ya empezamos afortunadamente apareció algo, los cultivos de cobertura. Es en este momento cuando empezamos a observar, a estudiar y a comprender la dinámica de los ecosistemas del suelo tropical y de las consecuencias de la destrucción de la cobertura vegetal. Entonces, ya por ejemplo en la reserva natural de nosotros, uno ve en la zona, en los territorios de la planicie, todos los árboles tienen un sistema de raíces superficiales, raíces que llamamos tablares, que se extienden para recuperar los nutrientes. En las zonas donde hay pendientes vemos una red de raíces muy interesantes porque como habría una gran erosión por el agua, se perderían los nutrientes. Entonces, aquí quedan capturados todos los nutrientes que se presentan por la descomposición permanente de la rama que cae, del árbol que muere y cae, de las hojas. Entonces, todos se van quedando capturadas aquí para que los microorganismos lo puedan trabajar y reintegrar a la tierra, al suelo. Entonces ya uno empieza a una definición de este sistema radicular del trópico que dice que en el trópico se presenta un anclaje no profundo, formando una intrincada red de raíces gruesas y delgadas que cubren el suelo y penetran en el humus superficial, lo que les permite absorber con rapidez los elementos nutritivos liberados de los restos vegetales, hojas, troncos, ramitas, que están en descomposición por acción de las bacterias, evitando que el agua escorrentía y el viento los arrastre. Entonces, eso uno, uno empieza a ver, esa es la dinámica realmente. Eso es lo que tenemos que mirar y aprender de esos fenómenos de la naturaleza tropical. En esta imagen se logra ver claramente el perfil del suelo tropical. Vamos a mirar. Tenemos los famosos tres niveles del suelo que son el horizonte A, horizonte B, horizonte C, que el horizonte A es lo que llamamos la rizosfera, en este caso ya rizosfera, porque aquí ven que están todas las raíces, todas las raíces están superficiales realmente, no están profundizando, no, sino que están superficiales. El horizonte B es el suelo que es intermedio entre la roca madre y el horizonte A. Entonces, muchas veces en el trópico son capas muy amplias, porque aquí las altas temperaturas durante los 365 días del año, lo que llaman la meteorización es muy marcada. Entonces, son gruesísimos. Pero realmente las raíces no van a explorar por allá, las raíces están en la superficie de la rizosfera. Eso es la que tenemos que proteger, tenemos que engrosar la rizosfera y entonces ya ahí vamos entendiendo que el concepto de la maquinaria, del arado profundo, en el trópico también es nefasto, es dañinísimo. Vamos a ver más tarde cuando vamos estudiando los cultivos de cobertura y si pudiéramos más tarde hacer un video hablando sobre los arados, la historia de los arados, por qué el arado se impuso, cuál es la diferencia del arado de chuzo, arado de vertedera, arado de disco, arado de cincel. Entonces todo sería muy bueno compartir y dialogar. Entonces ya con esta explicación de los horizontes del suelo tropical, ya se entiende mejor cómo vamos a hacer nuestra agricultura en el trópico. Me permito compartirles un diagrama propuesto por el equipo de trabajo del Convenio Interinstitucional para la Producción Agropecuaria del Valle del Cauca, el CIPAV, para explicar la interrelación entre la problemática social y los sistemas tecnológicos agrarios inapropiados. Los motivo a que observen el diagrama
y reflexionen sobre él. Por ejemplo, en este diagrama se ve que las tecnologías agrarias inapropiadas poco a poco van alterando los ecosistemas, degradando los suelos, llevando a la pérdida de la biodiversidad, y eso conlleva una degradación del ambiente y de los rendimientos agropecuarios empiezan a decrecer. Eso va a llevar a una lucha por los recursos naturales, va a haber conflictos, va a haber cuadros de violencia, éxodo rural, las zonas rurales se van abandonando, la pobreza. También ellos plantean que eso también conlleva un crecimiento descontrolado de la población, sobre todo en las ciudades, en las ciudades, en los cinturones de miseria, que llamamos en Colombia los tugurios. Eso acelera y acentúa la degradación de los recursos, aumenta los conflictos por el dominio de los recursos y lleva a la miseria social. Y eso formaría un círculo vicioso, y entonces eso debe tenerse en cuenta, porque no es una regla exacta, pero sí nos ayuda a comprender estos fenómenos y a ver la interrelación entre lo social y lo ambiental y lo tecnológico, sobre todo, que se nos olvida. Para terminar esta primera parte, les muestro una foto de un árbol de higuerón que está en nuestra reserva, de un gigante. Y entonces eso me permitió comprender el planteamiento que hacía Ana Primavesi cuando ella decía que por qué las selvas del trópico en su estado natural producen en 18 años lo que una selva de Estados Unidos o de Europa produce en 100 años, es decir, 5 veces más vegetación. O sea que nuestros suelos, nuestros recursos naturales no son malos, simplemente no han sido manejados bien, porque nuestra agricultura va empobreciendo el suelo porque no es apropiada a las condiciones de los trópicos. No comprendemos la relación del suelo con la planta, no comprendemos la importancia de los microorganismos o bacterias. Entonces, que esto nos sirva de motivación para finalizar esta primera parte y pasaremos más tarde a estudiar algunas propuestas. Muchas gracias por ahora y podemos estudiar esta primera parte. Si hay dudas, inquietudes, les agradeceríamos nos las compartiesen.